Tengan todos ustedes muy buen día. Les saluda el doctor Misael Fajardo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primero, se les hace presente un gran saludo de parte de todo el equipo organizador y se agradece su asistencia en este magno evento, que es la primera convención internacional Profesor Digital 2030. Asimismo, deseamos de todo corazón que gocen de buena salud, tanto ustedes como sus familias. Estamos en un gran reto, transportar todos nuestros conocimientos como docentes a la nueva versión digital de enseñanza. Es decir, a partir de esta pandemia, migrar de la clase magistral presencial a las clases virtuales a través de las diferentes plataformas, sean sincrónicas o asincrónicas. Por ello, según el programa planificado, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que viene a ser la conferencia magistral titulada La brecha digital, un desafío en el planeta pospandemia. Para ello, paso a presentar parte de la hoja de vida del ponente. El doctor René Abdón Basantes Ábalos es ingeniero de empresas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tiene un diplomado superior en pedagogía universitaria en la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Es máster en desarrollo empresarial con mención en proyectos en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, doctor en gestión de empresas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, nuestra alma mater. Tiene una experiencia laboral en el sistema educativo del Ecuador por 36 años, en el Magisterio Nacional, en educación superior, en tercer y cuarto nivel, en diferentes y diversas instituciones del Ecuador. Ha trabajado en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Técnica, asimismo en la Dirección Nacional de Construcciones Escolares, DINASE. Es un capacitador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. En la Universidad Nacional de Chimborazo, de Riobamba, Ecuador, ha desempeñado los cargos de subdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas durante 10 años, director del Departamento de Administración de Talento Humano por 2 años. Ha escrito diversos artículos en revistas indexadas, así como el desarrollo de libros con registro IEPI y ISBN relacionados a la parte de investigación. En la actualidad, se desempeñó como docente en el área de proyectos en la Universidad Nacional de Chimborazo de Riobamba, Ecuador. Bueno, habiendo presentado al flamante ponente en mención, se le da el pase al doctor René Abdón Basantes Ábalos. Adelante, por favor, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Primera Universidad Nacional de San Marcos, va a ser de mucha utilidad para todos nosotros como docentes universitarios. Doctor Basantes, su audio, por favor. Su audio, por favor. A ver, un momentito, vamos a justamente a ver el tema de la red. Un segundo, por favor.
Doctor René Basantes. Sí, su audio, por favor, doctor, si fuera tan amable, el audio. Sí, ahí estamos. Parece que hubo una pequeña interferencia en el tema tecnología. No se preocupe, no hay problema. Puede continuar, doctor. Gracias, buenos días. Ya, muchas gracias, Misael. Bien, como íbamos indicando, pues expresar el agradecimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta invitación al magno evento denominado Profesor Digital 2030, modelando el futuro de la educación. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de la brecha digital, un desafío en el planeta post pandemia. Entonces, como decíamos, pues vamos a compartir estos momentos con ustedes por efectos de la nueva normalidad que tenemos en el mundo y de hecho Latinoamérica. Como todos conocemos, pues el COVID-19, denominado coronavirus, dice hace 2019, es una enfermedad infecciosa y la que se causa a través de las gotículas y se contagia cuando tosemos, estornudamos o expiramos, al inhalar o al tocar cualquier objeto y a su vez tocar ojos, boca y nariz. Es de una transformación en el planeta. En este sentido, esto se inició en los meses de entre noviembre y diciembre en China, en Wuhan. En ese sentido se generó el aislamiento que tenemos todos, o que se ha generado y que en estas épocas estamos tratando de implementar una nueva normalidad. Se ha cambiado también la dinámica en el trabajo. Esto ha generado que en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, pues se genere actividades de teletrabajo, iniciando con un nuevo paradigma dependiendo de las edades de las personas en el desempeño laboral, que ha generado algunas dificultades. También, de hecho, se ha generado el cambio a nivel de estudios en todos los niveles, en los cuales estamos inmersos nosotros como educadores en las universidades latinoamericanas. Asimismo, pues la vida familiar también se ha trastocado, puesto que se generan nuevos aspectos cuando pasamos en el aislamiento en nuestros hogares, lo que genera de hecho algunos aspectos como problemas de salud, tanto física como mental, por el sedentarismo que ha ocasionado el COVID-19. De hecho, pues hablando de la brecha digital no es nueva. Como ustedes conocen, la época y transmisión masiva países en vías de desarrollo como los nuestros o tercermundistas, y esto genera que las personas o quienes se encuentran en niveles de extrema pobreza pues no tengan acceso al tema digital y de hecho no puedan asistir a las clases en su escuela, en su colegio, en su universidad. En este sentido, pues nosotros vemos que también se enmarca una brecha digital en el tema de género, puesto que más acceso tenemos los hombres que las mujeres a el tema digital. En este sentido, pues esto afecta al 52% de las mujeres y al 42% de los hombres en el mundo. En este sentido, hace 30 años, cuando apareció la información masiva en el Internet, se establecen las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, y su influencia en la sociedad.
Estas información y las TICs, pues de hecho nos genera para tener cualquier tipo o compartir cualquier tipo de información, la divulgación de aspectos culturales, el movimiento que se genera en los diversos grupos sociales al estar completamente comunicados, los efectos que se genera en el ámbito educativo y de hecho en el ámbito laboral, en todos los aspectos del desarrollo cotidiano, en cada una de las actividades que desempeñamos en nuestros países. En este sentido, en la sociedad de la información también podemos indicar que a través de las TICs se generan ciertas ventajas. En este tiempo, ¿qué se ha implementado? Se ha implementado, por ejemplo, el teletrabajo en salud también. Y de hecho se han generado varias aplicaciones en las cuales nosotros podemos aplicar para tener atención médica. También ha habido ciertos beneficios en la educación al tener una serie de aplicaciones que se pueden ir utilizando y que las hemos utilizado y de las cuales ya hablaremos a continuación. La nueva forma de trabajo, en este caso el teletrabajo, la comercialización a través del Internet que se ha generalizado o ha hecho también la generación de pequeñas y medianas empresas para que éstas a su vez puedan comercializar todos sus productos y las entregas a domicilio que también se han incrementado ostensiblemente en este tiempo. De hecho, la aplicación de las TICs genera el hecho de la disminución de los costos y también de la disminución de riesgos en el trabajo en lo que tiene que ver con las TICs. Dentro de desventajas, algo que ya mencionamos hace un momento, pues el aislamiento es uno de los aspectos principales y esto conlleva a problemas de salud en las personas. También hablamos de lo que es el fraude a través de la Internet y que de hecho, como Perú no debe ser la excepción, pues conocemos los diferentes aspectos en el aspecto de la delincuencia a través de las redes informáticas. Genera también que existan disminución en puestos de trabajo. Nosotros conocemos que a nivel general se han implementado e incrementado los despidos masivos en todos los sectores, lo que dificulta aún más el problema de la recesión económica que estamos teniendo, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel general en el mundo. Cuando hablamos de la sociedad de la información, como habíamos manifestado hace un momento, pues esta se inicia en los años 80, hace 30 años atrás. Y hacemos referencia a cualquier tipo de información que se genere, la distribución y el uso de esta información es el eje fundamental de lo que hacemos en la actualidad todos los seres humanos. Es decir, se genera a través del paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial o de la información. La sociedad de la información trae consigo en este caso muchas promesas de beneficios sociales, culturales, de libertad, económicas y que la tecnología puede hacer posible en este sentido. Debe estar centrado siempre en el talento humano, pues el talento humano es el que genera todos los cambios en la sociedad. Asimismo, buscamos la integración y el desarrollo, favorece la sociedad de la información a la creación, al uso y el compartir todo tipo de información y hacer posible de que las comunidades, las personas y los pueblos en general puedan emplear en este sentido, pues, toda la posibilidad en la promoción y el desarrollo sostenible, en mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y como nosotros conocemos, en esto estamos inmersos de acuerdo a las edades que tenemos, las dificultades que existen en el nuevo paradigma de la información y que nosotros podamos tener acceso y un dominio acertado, si se quiere, de la utilización de estas herramientas. Por eso es que estamos, como todos conocen, pues hay la diferenciación, ¿no? Los baby boomers que nacimos entre los años 1946 hasta 1964, la generación X a partir del año 65 hasta el 79, los millennials que ya empiezan con el inicio de la digitalización, a partir de los años 80. Y la nueva generación Z a partir del 2000 con la expansión masiva del Internet
en función de la utilización de todas las herramientas. Podemos ver ahí que, por ejemplo, niños ya pequeñitos tienen un dominio acertado de todos los medios. Cuando utilizamos el teléfono celular, los iPads, los computadores, ordenadores, etcétera, etcétera. En ese sentido, podemos ir identificando varios beneficios y también perjuicios que tenemos en cuanto a la conectividad. Uno de los aspectos fundamentales es la velocidad que tenemos de la comunicación. Situaciones que no ocurrían hace muchos años atrás. Pues ahora nosotros conocemos en cuestión de segundos situaciones que pasan en cualquiera de los países del mundo. Se puede difundir los contenidos que podemos preparar nosotros como docentes en los blogs. Se puede también simplificar muchos procesos. Recordarán ustedes que en muchas naciones se está hablando ya del cero papel, es decir, aprovechar al máximo las tecnologías de la información y comunicación y reducir el uso del papel, con el cual también hacemos el beneficio que tiene que ver con el medio ambiente al evitar en algo, por lo menos, la tala de los árboles para la fabricación del papel. Se puede masificar el conocimiento, que es básico y fundamental en el quehacer educativo, en base básicamente al desarrollo de salud y al desarrollo de la educación. Sin esto no podemos lograr el crecimiento de los pueblos. Otro de los aspectos básicos es el espíritu colaborativo y la integración de los diferentes grupos de intereses que pueden haber para trabajar mancomunadamente con las tecnologías de la información y la comunicación. Puede generarse también nuevos empleos, básicamente para quienes trabajan y dominan este aspecto. Sin embargo, de que en las diferentes edades, como ya enumeramos hace un momento, pues no estamos exentos de poder trabajar en esto y utilizar adecuada y conscientemente todas las herramientas digitales de las cuales disponemos. El acceso a formatos de entretenimiento también. Tenemos ahí aspectos como la utilización del Netflix, por ejemplo, o muchas otras herramientas que también pueden ser utilizables en el aspecto educativo. Además, las nuevas dinámicas sociales, tenemos redes sociales como el Facebook, por ejemplo, que también es una de las herramientas muy utilizadas en la actualidad. Dentro de los perjuicios de la conectividad que nosotros podemos citar, pues en ocasiones se utiliza el dato de usos personales con fines desconocidos. Hace un momento comentábamos el hecho, por ejemplo, del fraude o de la delincuencia. Otro de los perjuicios que genera es el sedentarismo. Y recordarán ustedes que en temas de COVID el sedentarismo es uno de los perjuicios más grandes para el mantenimiento de nuestra salud. Recordarán que tenemos que hacer actividades deportivas, que tenemos que hacer ejercicio, tratar de procurar tener una alimentación sana para en ese sentido también ir procurando tener algo de inmunidad para no ser infectados con el coronavirus. Como habíamos comentado ya, el tema de la delincuencia digital, se genera el acoso en línea, que ahora es una situación diaria que se genera en los países, el acoso que se genera en el aspecto laboral, en el aspecto educativo, y que se puede también buscar a futuro estrategias para limitar estas situaciones. Tenemos el acoso, la situación de los fake news o de los conocidos spam, noticias que trastocan la realidad y que confunden a la colectividad en ese sentido. Esas pueden ser varias de los perjuicios que nosotros podemos notar en lo que es los beneficios y perjuicios de la conectividad. En lo que es la brecha digital, pues ya habíamos comentado algo sobre eso, es la desigualdad que se genera por tener o no tener el Internet. En este sentido, pues, se establece, y ya vamos a hablar con algunos datos estadísticos luego, sobre los diferentes temas de brecha digital que se generan alrededor del mundo. Esto, de hecho, tiene que establecerse a través de políticas estatales
Y en los países en vías de desarrollo como los nuestros, pues nosotros tenemos que ver que tiene real importancia el flujo económico que puede aportar el país, puesto que todos los estados a través de los gobiernos de turno tienen la obligación de cumplir con diferentes situaciones en la dotación de educación, por ejemplo, a los pueblos. La Constitución Política del Ecuador indica que el gobierno es el encargado de satisfacer las necesidades básicas de la población, entre las cuales de hecho está la educación, si nosotros hacemos una comparación con la escala de necesidades de Maslow. En ese sentido, el Estado es el que tiene que poner la parte clave o fundamental en cuanto al financiamiento para el desarrollo de estos servicios públicos. Si el gobierno se rezaga en la dotación del incremento de banda ancha o de velocidad en cuanto al Internet, este costo simplemente se traslada hacia nosotros, se traslada hacia los ciudadanos. Y las empresas, entonces se debe buscar que el Estado también vaya migrando progresivamente a los aspectos del uso del Internet para el trabajo diario. Porque de lo contrario, pues el Estado se vuelve lento, ineficiente, se burocratiza aún más, incluso podríamos indicar que se vuelve un tanto paquidérmico. Y eso se enfoca básicamente en el retraso que generamos en los pueblos. Por lo tanto, no podrá acceder a las crecientes de la población y se generan una serie de problemas sociales. En ese sentido, pues lo que se tiene que buscar es que el desarrollo del país, de la región, de las ciudades, de los municipios pequeños, se genere a través de un gobierno electrónico, en el cual producirá el generamiento de ahorros, de tiempo y dinero. Lo que identificamos en este sentido en el hecho de determinar en dos ámbitos fundamentales: ser usuarios de la tecnología como promotores de acceso a la tecnología, a la información, y en ese sentido, pues, el gobierno busque la inclusión social tanto de toda la población, así como la inclusión de las empresas a la sociedad del conocimiento. Esto genera, de hecho, varias distracciones, por ejemplo, en el campo educativo al cual nosotros nos pertenecemos, y el que buscamos sea más dinámico para buscar cambiar la faz de las poblaciones. Las universidades se determina que son quienes generamos el cambio en la sociedad, y de hecho, pues vamos a generar el cambio en los niveles de vida de la población. En este sentido, puede haber en la parte educativa ya distracción por parte de los estudiantes si hablamos en la interacción que hacemos entre docentes y estudiantes, porque supongo que a ustedes debe pasarles algo similar a lo que nos sucede a nosotros en este periodo de marzo hacia acá, que cuando el profesor está utilizando herramientas como el Zoom o el Teams, pues el estudiante apaga su cámara y de pronto se dedica a la utilización del celular, a estar en otras actividades, y no se aprovecha al máximo la interacción que se está realizando entre el docente y los estudiantes. En ese sentido, pues hay pérdida de tiempo. También podemos indicar que la información a veces no es fiable completamente. Los aprendizajes resultan incompletos. ¿Por qué? Porque por más esfuerzo que haga el docente, si hay la distracción del estudiante, esta situación no va a generar o no se va a llegar con el mensaje hacia el estudiante, y va a generar atrasos en el avance científico y educativo con nuestros estudiantes. A veces los diálogos resultan un poco rígidos, un tanto superficiales, porque no se puede interactuar como interactuábamos en clases presenciales. Doctor Basantes, Bien. disculpe. Ya, sí, Claro. pensaba que se había congelado la diapositiva. Disculpe. Ya, no se preocupe. Perfecto, gracias. Bien. En lo que tiene que ver con la conectividad, como les decía hace un momento, pues vamos a ver algunos aspectos de carácter estadístico. Si nosotros tomamos en cuenta, en el planeta existimos 7,000 millones de personas. A su vez existen también 7,000 millones
de dispositivos móviles. Si nosotros hacemos esta comparación, se podría identificar el hecho de que cada ser humano tenemos acceso a un dispositivo móvil, pero lamentablemente no es así, puesto que de esto tenemos a 4.500 millones de personas que tienen acceso a Internet y la diferencia pues no lo tiene. Eso hace de que solamente un 59% de la población mundial, en términos de brecha digital, tienen opción al uso de Internet y el acceso al Internet. En este sentido, pues, hay 3.200 millones de personas que no tienen acceso a Internet en el planeta y esto dificulta todos los procesos, tanto en lo que es de enseñanza-aprendizaje como en los niveles productivos, de salud, etc. En ese sentido, si hablamos, por ejemplo, ya del tema de los niños, podemos indicar que hay alrededor de 1.500 millones de niños que deben tomar clases en línea a causa del COVID-19. Entonces, mientras algunos padres de familia que podemos tener acceso al Internet, estamos preocupados más bien por la calidad de la educación, hay otros padres de familia que más bien están muy preocupados. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen acceso a redes sociales y no tienen acceso a Internet. Y eso en muchos sectores no es ni siquiera un sueño. ¿Por qué? Porque si vemos en los sectores rurales, alejados de las ciudades, de los centros poblados, pues no tienen ni siquiera conocimiento del Internet. Pues nosotros, nuestro bienestar también es mental e incluso físico para quienes no tienen ese acceso y procurar ir reduciendo el impacto social y económico de la pandemia que de hecho afecta ostensiblemente al tema educativo. Como decíamos, pues continuando con este aspecto del acceso a Internet, el 38% de la población tiene el acceso a Internet. Las tecnologías favorecen muchísimo más al hombre que a la mujer y se establece también la brecha de género. Históricamente siempre la mujer ha estado un tanto rezagada si hablamos de nuestro planeta, en la parte occidental, a la cual la reducción de la brecha de género y también el trabajar con grupos de las diferentes etnias en nuestros países. Entonces hay que procurar ir reduciendo ese aspecto. Aparte de esto, pues la Organización Mundial de la Salud en estudios plantea muchos aspectos que se genera con depresión y enfermedades que tienen que ver con esta situación. Básicamente, ¿por qué? Por el aislamiento que se genera. Se ha generado ya muchos inconvenientes en problemas de salud, tanto con niños como con adultos por esta situación. Vamos a acentuar ahora un poquito más en el tema de la definición de la brecha digital, en donde hablamos que no se identifica solamente con la desigualdad, que se tiene en el acceso de las tecnologías de la información y la comunicación, sino más bien con el tema de la desigualdad que se genera en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque si tenemos el acceso al Internet, pues nosotros podemos ir mejorando ese acceso al Internet a través de la aplicación de banda ancha, de la velocidad del Internet, que ya profundizaremos un poquito más adelante, y de hecho con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, pues yo he querido hacer una ligera comparación entre los temas que se generan en brecha digital, tanto en Estados Unidos como en los países nuestros acá en América del Sur. Así vemos nosotros que no porque sea Estados Unidos no existe una brecha digital. Esa brecha digital se manifiesta en los sectores rurales en donde hay alrededor de 18 millones de estadounidenses en las áreas rurales que o no tienen Internet o tienen conexiones bastante débiles, es decir, en cuanto a la velocidad.
Si hablamos de velocidad, pues no tendrán 4G, 5G y llegan a un promedio de 2G en cuanto a la velocidad del Internet. Y en ese sentido hace también que esa gente se sienta rezagado. De hecho, han planteado ya, como indicamos acá en la presentación, alrededor de 20.400 millones de dólares, que eso se generó al inicio del año antes de la pandemia para tratar de reducir esa brecha digital. Ahora, en lo que tiene que ver con América Latina, pues en América Latina los inconvenientes son mucho mayores, en donde nosotros podemos observar que 120 millones de personas no cuentan con acceso a Internet en nuestra región. En este sentido, pues, vemos que la brecha se enmarca en un 70-30. Si nosotros nos comparamos con Centroamérica, ahí hay más dificultades aún. Y peor en África, en donde la relación es 27-73. En este sentido, el ancho de banda, en términos simples, se traduce en la velocidad de la conexión. ¿Por qué? Porque no se tiene la misma velocidad en todo el mundo. Ya vamos a ver a continuación las diferencias que tenemos entre países africanos, entre lo que es América del Sur, lo que es Estados Unidos y lo que es Europa también. En lo que tiene que ver con la gestión de la información que se tendrá que trabajar luego de la pandemia, pues tenemos varias áreas que son fundamentales en las cuales tiene que fijarse el desarrollo de los pueblos. Entonces, si nosotros empezamos analizando, por ejemplo, lo que es salud y seguridad, en este sentido tenemos que enmarcarnos básicamente el key de la educación, ¿cuál es? Es la prevención, no es la curación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar es que sea prioritario el tema de la protección a todas las personas y básicamente a las que están expuestas en primer puesto, en primer lugar, en contagios, es decir, al personal de la salud. Luego tenemos que hablar con o poner o tomar atención a las personas que se encuentran en las cadenas de abastecimiento de productos, de servicios esenciales, a quienes se desplazan en los medios masivos de transporte, hacia el trabajo informal también. Entonces, ahí se tiene que implementar políticas estatales en función de la prevención de salud. Algo parecido a lo que se está haciendo ahora. Ahora estamos regresando a una nueva normalidad en la cual tenemos que aplicar, y todos, sin excepción, pues el hecho del lavado de manos, el uso de mascarilla, que tiene que ser permanente. Luego, en lo que es empleo y trabajo, la inestabilidad es algo que se ha generalizado en nuestros pueblos desde marzo hacia acá, si hablamos básicamente de Latinoamérica. Entonces, esto se ha generado en una recesión económica en todos los sectores. De esto se desprende que nosotros deberíamos buscar o establecer estrategias para el trabajo temporal y adoptar a largo plazo. Acá podemos poner, por ejemplo, el hecho de que Facebook manifiesta ya que a futuro y post pandemia se tendrá que por lo menos la mitad de sus trabajadores estar a nivel presencial y la otra mitad pues tendrá que estar en el aspecto de teletrabajo. Son aspectos que como ejemplo podemos ver que luego nosotros también se puede ir a aplicar a nivel general en todas las instituciones y la parte del sector educativo no es la excepción. También se puede generar el boom de las marcas personales. Vemos que se han incrementado muchas microempresas en la dotación básicamente de alimentos, de dotación de elementos para la salud, para evitar precisamente los contagios. Habrá mayor preparación en el encasillamiento de los roles. En la pandemia, esto ya existía, simplemente que con la pandemia se viene acelerando y lo que nosotros podemos ver que se van cambiando los modelos de negocios a nivel empresarial
y que se tiene que ir preparando o reconfigurando o reinventando las empresas para que en este sentido nosotros ya vayamos aplicando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a nivel empresarial. En lo que tiene que ver con el aspecto de la educación en línea, que es el eje fundamental de desarrollo y parte de este congreso que ha desarrollado la Universidad Nacional de San Marcos, pues de hecho, luego de la pandemia se incrementará aún más el aprendizaje híbrido y esto se puede generalizar, se puede indicar que tiene que ser en una manera más drástica, en donde nosotros tendremos que buscar todas las plataformas necesarias para poder llegar con el conocimiento y el desarrollo de ese conocimiento con nuestros estudiantes. Utilizaremos el Moodle, de hecho utilizaremos las plataformas asíncronas y síncronas para el desarrollo del conocimiento y buscar que haya beneficios significativos que puedan suplir la instrucción cara a cara a la cual estábamos acostumbrados en la asistencia normal hacia nuestras aulas de clase. En este aspecto, pues lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar aún más el conocimiento de las herramientas digitales que en este sentido vienen a ser complementos. No es algo primario o fundamental. Con estos complementos lo que nosotros podemos indicar es que estos complementos, como decía, no son sustitutivos de la intimidad e inmediatez del aprendizaje cara a cara. Siempre deberá existir la educación cara a cara y las herramientas informáticas las deberíamos utilizar como complementos. En ese sentido vemos que el tiempo que teníamos en clases podemos utilizarlo de manera más productiva para la discusión, al debate y la práctica guiada. Además, pues la educación en línea deberá ser una prioridad estratégica que se debería implementar en todas las instituciones. En el futuro, pues, los rectores de las universidades, rectores de los colegios, directores de las diferentes instituciones educativas deberán entender que la educación en línea no es solamente una fuente potencial de nuevos ingresos, sino a su vez será reconocido como el núcleo de un plan, en este caso de la resiliencia institucional y de la continuidad académica. Tomando en cuenta, como les decía, con el hecho de que sea un complemento a la educación. Ahora, en el caso nuestro como docentes, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que redefinirnos como docentes. Es decir, aplicar nuevos paradigmas en el tema educativo, buscar habilidades técnicas, puesto que ahora a través de unos simples clics en el teléfono, en los computadores, etcétera, pues nosotros ya podemos compartir esta información. Esto puede significar que nuestros docentes o todos como docentes avanzar hacia la facilitación en el desarrollo de los estudiantes como miembros contribuyentes a la sociedad, puesto que todos nuestros estudiantes son quienes cambiarán el contexto en la sociedad de aquí a futuro. También tenemos que ver el otro aspecto del comercio electrónico y el consumo. El e-commerce existía ya, pero se ha acelerado en los últimos tiempos, puesto que se ha generado el trabajo comercial en línea. Y esto deberíamos verlo como una oportunidad. ¿Para qué? Para que las industrias dejen sus modelos tradicionales de negocio y al estar en etapas de proceso de digitalización, pues todo lo aprendido en esta época actual que hemos vivido todos en el planeta, podamos a su vez catalizar para definir las bases del modelo de ventas para los próximos años. De hecho, todos estamos teniendo ese tipo de experiencias al comprar productos y servicios a través de la Internet. En lo que tiene que ver ya con el desarrollo empresarial y la economía que se ha generado en este contexto actual, considero que no es tarde y básicamente quienes tienen que implementar esto son las pymes. Pues como ustedes conocen, las pymes son quienes dinamizan la economía a nivel mundial y las pymes están un tanto rezagadas en este aspecto
por lo que se debería iniciar una planificación hacia el futuro para que estas pymes pues adopten las nuevas normalidades y tomar decisiones de cómo recuperarse, reinventar sus empresas y a su vez generar el hecho de que el trabajo desde casa se ha vuelto universal y no desaparecerá pronto. Esto continuará por mucho tiempo, porque como ustedes conocen, pues el virus llegó para quedarse y va a estar permanentemente entre nosotros, para lo cual debemos mantener siempre el cuidado continuo. Quienes han tomado la posta de iniciar estos cambios, pues ya hemos visto, son Google, Facebook, Twitter, que ya están generando este tipo de trabajo en donde el trabajo vía Internet es el que más se va acentuando para trabajar en la prestación de sus servicios. Ahora, a su vez, pues muchas pymes pueden ofrecer sus servicios en forma digital y de hecho buscar que los empleados también trabajen en este sentido a través del teletrabajo y tengan acceso a través del trabajo remoto, pero siempre con la reducción de la brecha laboral y en este sentido poder ir mejorando uno de los aspectos para que se genere productividad. ¿Cuál es este? El buscar la satisfacción laboral. Si logramos satisfacción laboral, vamos a lograr que exista mayor productividad a nivel general en todas las empresas. En lo que tiene que ver con igualdad, en este sentido nosotros tenemos que combatir el virus mancomunadamente. ¿Por qué? Porque es el bien para toda la humanidad. Además, lo que nosotros tenemos que buscar es igualdad en todas las personas que tienen más necesidad de aquello. Hablamos de la igualdad de género, de las personas que están en la tercera edad, de los jóvenes trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, el sector informal que ya comentamos hace un momento, y básicamente generar la igualdad de género en todos nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque además se ha generado violencia en estos últimos tiempos y violencia intrafamiliar hacia mujeres y niñas que tienen dificultades en este sentido. Y evitar, de hecho, la violencia doméstica también, que es situaciones que se generan continuamente. En lo que es el aspecto del medio ambiente, lo que nosotros tenemos que procurar en función ya de los problemas que estamos teniendo a nivel mundial por el calentamiento global, el tema de la capa de ozono, pues tratar de buscar un desarrollo mucho más sostenible y que combata la pobreza en nuestros países, buscando además la inclusión social como uno de los ejes de desarrollo de los pueblos, buscar que las empresas generen bajas emisiones de gases nocivos, que se base en la naturaleza y que tengamos una relación más estrecha con el ecosistema, involucrando además de esto a las diferentes etnias o las comunidades indígenas y campesinas. Y de hecho, como decía pues hace un momento, el rol de la mujer juega un papel preponderante. Y siempre tenemos que cuidar bienes vitales como es el aire, el agua y las energías renovables. Otro de los aspectos en los cuales se genera cambios sustanciales es en lo que es el entretenimiento y bienestar, que se tiene que afianzar también el trabajo en todos estos aspectos, que ninguno de ellos, o todos ellos, mejor dicho, revierten una real importancia. Vemos que las redes sociales pues se han generado como base de la transformación en lo que es entretenimiento. Esto hablaríamos de un 50% hacia adelante. Tenemos de la comunicación, tenemos los show business que también se mueven en función de buscar algo de mejoramiento en lo que es el ámbito social y la salud mental de las personas. Entonces, en las redes sociales, la industria del entretenimiento ha hecho un cambio radical a través de las redes sociales y aquí los creativos tienen que ir evolucionando, cambiando sus perspectivas, sus campos de acción y buscar los nuevos códigos. De hecho, esto siempre va a depender del ancho de banda y la velocidad a través de los megabytes por segundo y la fibra óptica que se vaya implementando. Siendo estos los aspectos fundamentales que tienen que enmarcarse
en la gestión de la información post-COVID. En lo que tiene que ver con el aspecto educativo en cuanto a las estrategias post-pandemia, nosotros debemos aplicar varios de los aspectos que ya tenemos en la Internet. Google siempre está interesado en conectar a todo el mundo a través de sus redes y herramientas tecnológicas. Eso se tiene que ir afianzando aún más. Lo que se tiene que buscar también es el hecho de que la información se vaya ampliando aún más en el idioma castellano, puesto que nuestro idioma es uno de los primeros, o mejor dicho, de mayor cantidad de personas de habla hispana en el mundo, tomando en cuenta que primero está el mandarín, luego está el inglés, y en las redes sociales tenemos solamente el 5% de la información en español. Esto no dista también de que se eduque a nuestros estudiantes en el conocimiento de los idiomas, pero sí debería implementarse. ¿Por qué? Por los sectores marginados, por los sectores rurales, quienes necesitan una información más amplia en nuestro idioma. Otro de los factores fundamentales es el desarrollo de las bibliotecas digitales. Si bien es cierto, revierte mucha importancia el conocimiento o el tener textos en físico para realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero se deben generar el desarrollo de bibliotecas digitales y de hecho que todas las personas puedan acceder a eso. ¿Por qué? Porque las bibliotecas digitales nos prestan mayor diversidad y amplitud para que nosotros podamos tener esa información. También se debe procurar reducir los costos y fomentar páginas web gratuitas hacia los estudiantes. O como comentábamos hace un momento, el tema del trabajo en los blogs, que no se requiere de mayor capacitación para que nosotros como docentes podamos construir esos blogs. La aplicación de nuevos paradigmas, ustedes como conocen, una vez que se generan nuevos paradigmas, a veces hay resistencia de la gente. De hecho, en algún momento nosotros también pudimos haber tenido resistencia a algún cambio, pero esa resistencia se genera ¿por qué? Por el desconocimiento, para lo cual tenemos que motivarnos y motivar a las personas para la aplicación de nuevos paradigmas dentro del ámbito educativo. Y el aspecto mucho más importante es la universalización de la educación y mucho más en nuestros países en vías de desarrollo, en donde debe ser un servicio a los que accedamos todas las personas en nuestros países. En el caso nuestro, en el Perú, en el Ecuador, debería haber acceso total a educación. Situaciones que todavía se tienen que trabajar muchísimo para el acceso a educación, el acceso a salud y el acceso a los servicios básicos a los cuales tenemos todos derecho. En lo que tiene que ver con las herramientas a afianzar post pandemia que ya existen en la Internet y que de hecho ya lo hemos venido utilizando en el caso nuestro en educación superior acá en el Ecuador, herramientas como el Moodle, pues aquí ¿en qué se ha trabajado? Se ha trabajado en la aplicación de las aulas virtuales que tienen todo tipo de información que se suben en base de videos, en base de documentos PDF, en base de documentos en PowerPoint, etc. Los bloggers, de lo que comentaba hace un momento, y por efectos del tiempo vamos a agilitar este aspecto. Se puede construir un blog por cada uno de los docentes en los cuales se emita la información a los estudiantes. El Dropbox, que es en donde nosotros podemos subir a la nube cualquier cantidad de información para que los estudiantes tengan acceso y vayan mejorando su condición en el aprendizaje. En el Google Drive, cuando nosotros tenemos ya la suite ofimática online y que se pueden afianzar nuevas tecnologías. El tema del plagio, que es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes en muchos aspectos se han familiarizado muchísimo con el copia y pega. Entonces tienen que haber herramientas también para determinar que no se den niveles de similitud o de hecho los plagios textuales que se generan a través de las copias en la web. Cuando hablamos del Mind Map, hablamos de una herramienta de videos, ¿para qué? Para crear mapas mentales,
jerarquizando desde luego estos mapas mentales y a su vez podamos tabular para ir mejorando. Con estos aspectos nosotros podemos ir afianzándonos luego de la pandemia y generar también cambios. Uno de los primeros cambios que se puede generar es el hecho de que ahorita, ¿qué ha sucedido? Que nosotros como profesores ya no enseñamos, es el alumno que aprende. ¿Pero cómo aprende? Aprende gracias a las experiencias de aprendizaje que tenemos los docentes y que el docente desarrolla para llegar con el mensaje hacia los estudiantes. Y el segundo gran cambio es que debe existir una mayor proporción de actividades, en este caso asíncronas, es decir, sin el profesor ni a determinadas horas, lo cual permite que el alumno sea responsable de administrar su propio tiempo. Situaciones que hay que buscar en este aprendizaje continuo que hemos realizado durante este tiempo de pandemia. Les agradezco a todos los presentes por haber estado en esta conferencia magistral y estamos en este momento pues a absorber cualquier inquietud que tengan los presentes. Muchas gracias, doctor Basantes, de verdad, una ponencia muy interesante, sobre todo porque todos sabemos de que si bien es cierto esta pandemia, el coronavirus ha atentado con la salud pública mundial, que ha traído muchas personas, de repente familia, amigos que se han ido, pero por otro lado también ha surgido una nueva oportunidad, ¿no? La oportunidad de la virtualidad y que todos estamos inmersos a ellos. Y bueno, acorde a su ponencia, voy a hacerle justamente una pregunta con razones justamente de poder concluir parte de su conferencia magistral. ¿Considera usted que una vez que termine el proceso de la pandemia, de esta enfermedad que se ha insertado en parte de la salud mundial, la educación virtual a través de sus diversas modalidades, que de ahí se termine o será tomado más en cuenta como una estrategia metodológica principalmente en el sector de educación? Bien, muchas gracias, doctor Fajardo. Considero que esa tiene que ser una estrategia metodológica, pues como decía en el transcurso de esta charla, toda la aplicación de los sistemas virtuales y herramientas virtuales que nosotros tenemos son complementos, pero esos complementos tenemos que irlos afianzando. ¿Para qué? Porque el cambio de paradigmas, afianzarnos, puesto que la educación presencial, desde mi punto de vista, no desaparecerá, se mantendrá, pero tenemos que ir utilizando con mayor frecuencia todo este tipo de herramientas que posiblemente muchos de nosotros antes de la pandemia no las utilizábamos. Para algunos de nosotros serán herramientas nuevas que recién estamos también aprendiendo a utilizar, pero esto hace que vayamos aprendiendo de la mano. Como habíamos dicho, estamos trabajando nosotros con personas de la generación Z y son quienes dominan mucho más que nosotros todos los aspectos informáticos, del uso de Internet, aplicaciones, etcétera. Y en ese sentido, pues, estos complementos o estas herramientas deben afianzar aún más el conocimiento para el desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor Basantes. Primero agradecerle a nombre de todo el equipo Profesor Digital 2030, muy amable por su exposición, por su clase magistral. Y bueno, nos veremos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Fajardo. Haciendo hincapié que lo que también se tiene que buscar a nivel de los países latinoamericanos en los cuales nosotros vivimos es que debe mejorar muchísimo esto por parte, primero del sector estatal y también por parte de nuestras universidades, hacer inversión en lo que es el ancho de banda y la velocidad, puesto que nosotros vemos que en Latinoamérica el ancho de velocidad llega aproximadamente al 2.2 de megabytes por segundo, cuando en Europa, Estados Unidos, va más allá del 74%, en algunos casos hasta el 80% y hasta el 100%. Eso hace que las redes sean mucho más amplias y se pueda aprovechar. De igual manera, pues yo deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad Nacional de San Marcos, al pueblo del Perú, al que quiero mucho, pues somos hermanos y estaremos prestos para cualquier
situación de hermanarnos nuevamente. De la misma manera, desde acá, desde Riobamba, Chimborazo en el Ecuador, pues también tendremos ya contacto con ustedes y podremos a su vez a uno de ustedes pues invitarlos a los eventos que también realizamos acá en nuestra universidad. Muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde.